Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, muy buenas noches. Que el Señor bendiga a todos y cada uno de ustedes abundantemente. Gracias por estar en sintonía de Radio 760 a esta hora del día. Y es un privilegio para mí, su servidor Eduardo Rodríguez, poderle dar a todos y cada uno de ustedes la bienvenida a este su programa Mi alma tiene sed de Dios. Agradecemos, amados hermanos, el que nos permita acompañar, el que nos permita poder compartir con usted una reflexión, un pensamiento, una exhortación de parte de Dios a través de la lectura, reflexión, meditación, estudio de la palabra del Señor que se encuentra en la Biblia. Así que muchísimas gracias, amados hermanos, por este enorme privilegio que el Señor me concede de que ustedes puedan acompañarnos y que me presten sus oídos para que escuchen el mensaje que el Señor quiere hablarnos a todos, empezando por mi persona. Así que agradecemos este privilegio que Dios nos da. Y vamos a comenzar, amados hermanos, o continuar, mejor dicho, con el estudio de la serie. Mirad, para los que nos sintonizan por primera vez, estamos hablando de un tema que empezó hace unas semanas, donde el Señor nos ha estado exhortando a través de la lectura de la Biblia, el estudio, la reflexión, la meditación, como lo mencioné, el que prestemos atención, amados hermanos, a la temática que el Señor aborda en su palabra. Sabemos que toda la Biblia, amados hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tiene un mensaje de vida, un mensaje de esperanza, un mensaje que nos ayuda, amados hermanos, a que podamos atravesar este tramo de la existencia. Mientras estemos en este mundo, vamos a necesitar la guía, el cuidado, la protección, el amor de Dios, y Él ha tomado cuidado de nosotros y nos ha dejado, amados hermanos, en su palabra escrita, una forma en que nosotros podamos continuar, amados hermanos, la trayectoria sin desviarnos. La Biblia, amados hermanos, nos edifica, nos forma opinión, nos permite, amados hermanos, que nuestro entendimiento se abra en plenitud. Definitivamente el Espíritu Santo es el que hace la obra, amados hermanos, pero también utiliza herramientas, y la Biblia es una herramienta muy valiosa que los cristianos, los verdaderos cristianos, los cristianos genuinos, debemos de valorar y apreciar en toda su plenitud, ya que Dios ya ha tomado el tiempo, ha tomado el cuidado de sea preservada su palabra y que llegue hasta nuestros días. La palabra mirad, la que yo les he mencionado, tanto en su acepción hebrea como en su acepción griega, nos llama, amados hermanos, la atención. Es decir, que nos esforcemos en estudiar, en meditar, en profundizar acerca del pasaje, el capítulo o el libro donde se encuentra esta expresión, y que, amados hermanos, también nos va conduciendo a lo largo de la Escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos va llevando para que nosotros veamos que la temática de la Biblia es una desde su inicio hasta su final, y que el mensaje de Dios sigue siendo el mismo desde el principio hasta el final. Lo importante y lo necesario que es para el hombre el ser salvo, el entregar su vida a Dios. Ese es el mensaje principal.
que retornemos a la amistad con Dios, a que retomemos, amados hermanos, ese aspecto que lamentablemente nosotros descuidamos, amados hermanos, por andar afanados en otras cosas, por permitirnos o darnos el permiso, amados hermanos, de apartarnos de Dios, de seguir la corriente del mundo. Entonces, dicho esto, quiero empezar ahora en el Nuevo Testamento. Hemos estado estudiando durante algunas semanas, algunos meses ya, el contexto de la palabra mirar en el Antiguo Testamento, ¿no? Hemos estado viendo todo en el contexto en el Antiguo Testamento en el orden canónico. En esta ocasión, amados hermanos, al entrar en esta parte ya del estudio en el Nuevo Testamento de la palabra mirar, el Señor puso en mi corazón que empezara por un texto que en el orden canónico nos tocaría en otro programa, pero este es el primero que quiero abordar. Y es importante, amados hermanos, que como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, meditemos y reflexionemos cuál es verdaderamente nuestra postura, o reflexionemos si verdaderamente estamos siguiendo al Señor tal y como Él quiere, tal y como Él lo espera. Entonces, quisiera que me acompañe, amado hermano, y que tengamos una actitud humilde, y que al escuchar la palabra del Señor, lo que el Señor ponga en cada uno de nosotros, seamos humildes y reconozcamos o nos sirva como un punto de reflexión para meditar cómo se encuentra al día de hoy nuestra relación con Dios. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, versículos 1 al 3, leemos la siguiente porción. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, amados hermanos, este pasaje de la Escritura es muy importante para los cristianos porque nos da varias respuestas a ciertas incógnitas que tenemos, y también nos habla de un evento innegable. El Señor envió a su amado Hijo, Dios Todopoderoso, Jehová, Yahvé, el Señor, envió a su Hijo. Muchos somos atacados, muchas veces los cristianos, hemos sido atacados, como lo he mencionado, porque se nos acusa de ser politeístas también. Porque la gente que no entiende, o la gente que aún no comprende el misterio de Dios, porque Dios ha dado a conocer sus misterios a través de la Biblia, y por eso es importante que la leamos. Dios es un misterio en sí mismo, porque Él es uno, pero está representado en tres personas. En una personalidad del Padre, en la personalidad del Hijo y en la personalidad del Espíritu Santo. Tres personas en una. Los tres son uno, una unidad compuesta, pero tienen diferentes funciones, y vemos su forma de obrar desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y vemos marcadamente tareas que desarrollan tanto uno como el otro. Entonces, el Señor envió a su Hijo, todos sabemos esta situación que se dio con el ser humano, y lo vamos a tratar de recorrer más adelante.
Pero el propósito fundamental cuando Dios envía a su Hijo, envía al Verbo, porque en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios, dice el Evangelio de Juan. Y ese Verbo tomó semejanza a un ser humano, tomó un cuerpo como un ser humano y tabernaculizó con nosotros, como menciona el Evangelio de Juan, es decir, tuvo morada con nosotros tal y como Dios lo había prometido, y tomó un cuerpo semejante al nuestro. Él vino a cumplir, a realizar, a materializar el sacrificio que nos volvía al estado original, es decir, Él venía a pagar el precio de nuestros pecados, el precio que era necesario cubrir para que nosotros volviéramos a reanudar la relación que teníamos con Dios, que inició cuando Dios creó al hombre. Entonces, Él nos hizo sus hijos, ¿verdad? Y ese entendimiento, amados hermanos, no llega de la noche a la mañana. Muchos dicen ser hijos de Dios, pero la realidad es que no todos son hijos de Dios. Hay una gran diferencia entre decir y ser. Muchos podemos decir que somos astronautas, pero son pocos los que verdaderamente lo son. Entonces, amados hermanos, pongo este ejemplo porque desde hace un tiempo se ha venido marcando el hecho de que dicen que todos son hijos de Dios. Y no, eso no es una verdad absoluta. Dios ha hecho distinción entre el que es su hijo y entre el que no lo es. Ha hecho distinción entre el que verdaderamente es hijo de Dios y el que dice ser hijo de Dios. Entonces, amados hermanos, se nos deja ver en este pequeño trozo de la Biblia que hemos leído, de los 3 versos de la primera carta del apóstol Juan, en su capítulo número 3, que se nos deja ver que también que el mundo no conoce a los que son hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Y esto es una realidad que hoy se ha marcado mucho. Hablamos del Jesús histórico. Muchos conocen al Jesús histórico. Se han hecho documentales del Jesús histórico. Canales que hablan de ciencia o de historia. Le dedican incluso en ciertas épocas del año programas para dar a conocer al Jesús histórico, pero no a Jesús, a Yeshua, al Hijo de Dios, como Salvador de la humanidad. Hay muchos que han estudiado teología y que tienen títulos en divinidad, que hablan de Jesús y de lo que ellos perciben que la Biblia quiere decir acerca de Él, pero no lo conocen como el Salvador, como el Hijo de Dios, como aquel que vino a derramar su sangre para que usted y yo recibiésemos el perdón de nuestros pecados y tuviéramos esa dignidad de ser llamados hijos de Dios. Y el pasaje continúa, la porción bíblica, continúa diciéndonos amados, porque somos amados de Dios. El mundo ha sido amado por Dios, pero el mundo no ha correspondido al amor que Dios ha dado y que ha manifestado a través de su Hijo. Pero el punto es que dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces, amados hermanos, tenemos que entender que nosotros estamos en un proceso. Y ese proceso, amados hermanos, está transformando constantemente nuestra mente, nuestro corazón, nuestras acciones, nuestra vida. Estamos en ese proceso hasta el momento en que Dios vea su producto terminado y nos llame, porque puede ocurrir, amados hermanos, puede ser que Dios tome la decisión de llamarnos a su presencia en cualquier momento, cuando Él considere que ya estamos listos, cuando ya estamos preparados, o bien porque Dios quiere evitarnos algún proceso para el cual no nos hemos preparado. Isaías 57 es uno de los pasajes que yo le recomiendo que usted lea y que
revela, amados hermanos, muchas cosas acerca de aquellos que duermen antes de cierta temporada, de cierto tiempo. No me voy a detener en ese tema, pero sí le invito a que usted lo reflexione. Y entonces, amados hermanos, tenemos un proceso, estamos en un proceso y estamos en medio de este mundo, en ese proceso. Dios no nos ha quitado de aquí y no lo hará hasta que Él considere que estemos preparados. Dice que cuando Él se manifieste, pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Jesús retorne por su iglesia, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y definitivamente, amados hermanos, debemos de reconocer que Él es el Hijo primogénito de Dios y es el unigénito del Padre. Y nuestra meta, amados hermanos, es ser como Él. Esa es la meta nuestra, ser como Él es. Y dice la Escritura en este último versículo que hemos leído, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, amados hermanos, esta promesa no debemos de olvidarla. Por eso mirad, si se pongan atención, fíjense, mediten, reflexionen, guárdenlo en su corazón, atesórenlo, nunca lo olviden, repítanlo. Y aunque usted esté en un proceso difícil, de depresión, de tristeza, de angustia, de desesperación, no sé cuál sea el proceso, porque todos pasamos por diferentes etapas, amados hermanos, a lo largo de nuestra existencia, nunca perdamos de vista las promesas que Dios ha hecho. Cuando esta lectura que hemos realizado nos deja llegar a la palabra seamos llamados, la palabra griega es kaleo, y entre las muchas formas o las muchas explicaciones que nos dan los estudiosos de lo que significa esta palabra kaleo o qué usos se le pueden dar, tenemos que el diccionario bíblico Thayer nos deja ver que podemos recibir el nombre o recibir como nombre el que somos llamados hijos de Dios. Se nos da un nombre, es decir, que nos vuelve a dar una identidad, se nos da una identificación ya como parte del reino de Dios, ¿verdad? Y esta identificación se le da a conocer a las potestades, a los principados de todos aquellos entes espirituales, amados hermanos, que no debemos de olvidar que el ser humano vive en dos ámbitos, el ámbito terrenal y el ámbito espiritual. No está de más recordarle, amados hermanos, que Dios ha diseñado al hombre. El hombre fue diseñado, fue creado a su imagen y semejanza, y lo vamos a reafirmar más adelante. Pero el ser humano también tiene espíritu, alma y cuerpo. Y muchos nos han guiado, nos han enfatizado sobre el aspecto físico, es decir, sobre el cuerpo. Y dejan por un lado lo espiritual. Y se quiere dar a conocer al mundo, se le quiere dar enseñar al hombre que la parte espiritual no es importante. Algunos niegan su existencia y algunos otros prefieren ocultarla o disfrazarla o suavizarla. Sin embargo, amados hermanos, los dos planos en los que vivimos, tanto el espiritual como el terrenal, son importantes para el ser humano, y la Biblia nos habla de ambos planos. Por eso es que no debemos de caer en el engaño o de pensar que no son importantes. Dicho esto, amados hermanos, vemos pues que el Señor nos enfatiza esta primera parte, que somos hijos de Dios. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Bueno, amados hermanos, tenemos de hacer un breve recorrido por la Biblia, y voy a tratar de resumirlo, porque lamentablemente a veces me extiendo mucho, pero para aprovechar el tiempo y que podamos ser edificados esta noche, recordemos que el ser humano, cuando fue creado, amados hermanos, Dios había diseñado para él un espacio específico donde él iba a convivir con Dios.
Lo he mencionado en otras oportunidades y vuelvo a hacerlo ahora, que incluso ahora hay discusión, amados hermanos, que dicen que por qué usamos jardín, por qué usamos huerta, que por qué usamos cierta terminología para referirnos a ese lugar que Dios creó, y que ahí en la Biblia está, que Dios creó para colocar en él al hombre, y que le dio una tarea, le dio una asignación, ya le dio un trabajo que realizar al hombre cuando lo creó, porque Dios no creó un vago, amados hermanos. Perdone que se lo diga así tan fuerte, pero así es. Dios no creó al ser humano para que éste sea un vago, sino que siempre ha querido que su creación lo imite a él, que él es siempre ocupado, que está siempre al pendiente, que está siempre trabajando, que está siempre activo en muchas cosas, y no pretende que ver a un hombre, a un ser humano, como algo vago. No, Dios nos ha enfatizado lo importante que es el trabajo, y al igual que lo mencionaba del ámbito espiritual y del ámbito terrenal, pues también nosotros tenemos que trabajar en las actividades que Dios nos permita desarrollar, para que ese sea el medio a través del cual Dios bendice nuestra economía, nuestras finanzas, y podemos bendecir a los que nos rodean, a nuestra familia. Pues también es importante que trabajemos en la obra de Dios, predicando el Evangelio. Si no somos aptos o no nos sentimos capaces de predicar, pues podemos aportar, amados hermanos, ayudando en el evangelismo, ayudando en las obras del templo, ordenando, barriendo, llevando alimentos para los necesitados, aportando nuestros diezmos, nuestras ofrendas. La compra y distribución de materiales bíblicos es importante, y hacer toda aquella obra que deje ver deje manifestar a Dios, que Dios está pendiente de su creación, porque Dios no se ha olvidado nunca de su creación. Entonces, amados hermanos, regresando al punto, el hombre fue puesto en un lugar específico para que esté activo. Lamentablemente el ser humano pecó. El ser humano fue desobediente. Ya hablamos de eso en varios programas, no voy a repetir lo mismo. Pecó, y al pecar, amados hermanos, Dios tiene que aplicar una disciplina, tiene que aplicar un castigo, y expulsa al hombre de aquel lugar que había decidido. Ya en ese entonces, para ese momento, pues Adán ya tenía a Eva como su esposa, y son expulsados ambos del lugar especial que Dios había creado, y son enviados a una maldición encima. Ya con un trabajo un poco más fuerte, un trabajo más duro, diríamos en otros términos, porque ahora no iban a contar con aquella facilidad de la creación donde estaban, donde podían tomar lo que ellos necesitaran sin tener que esforzarse más. Ahora sí tenían que hacerlo, tienen que labrar la tierra, tienen que limpiarla, tienen que procesarla, tienen que aprender los tiempos de cultivo, las estaciones, los efectos del clima en las siembras. El poder obtener su alimento ya les iba a llevar cierto tiempo, y tenían que aprender nuevos procesos. Entonces, amados hermanos, el hombre peca, es quitado de ahí. Pero Dios, antes de expulsarlos, les da una promesa de salvación, una promesa mesiánica. Génesis 3:15 es considerada la primera promesa mesiánica, que nos habla del envío de parte de Dios de un Mesías para salvar al ser humano. Porque Dios, amados hermanos, nos debe sorprender en su amor de que Él no tomó una decisión radical de exterminar al ser humano. Sería muy fácil hacerlo. Hubiera sido más rápido, más eficaz. Muchos dicen, ¿por qué si Dios sabía que el hombre iba a pecar, por qué no lo destruyó? ¿O por qué simple y sencillamente no lo creó? Pero Dios es soberano, ¿no, hermanos? Y Dios tiene un amor tan grande que nosotros no entendemos ni comprendemos. Y Él decidió crear al hombre. Y no lo aniquiló. A pesar de que el hombre pecó, no lo aniquiló, sino que le dio una promesa de salvación. Entonces el amor de Dios es grande. Y yo quiero traer un pasaje a colación, que es el capítulo número 4 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Capítulo 4, verso 4 en adelante leemos: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer,
y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Por qué traigo este pasaje a colación? Porque, amados hermanos, es importante que sepamos que Dios tiene control de los tiempos. No es cuando nosotros queramos, no es cuando nosotros pensemos, sino es cuando Dios lo tiene programado. Muchas generaciones esperaron la llegada del Salvador, de ese Salvador que yo le menciono, que fue prometido en Génesis capítulo 3, versículo 15. Lo esperaba Abraham. Abraham es uno de los personajes que más destacan en el libro de Génesis y en el Antiguo Testamento, porque a él escoge Dios para ser patriarca de un pueblo, de una tribu, de un grupo de tribus que se convirtieron en nación. Pero Abraham no tenía hijos. Su esposa Sara era estéril. No tenían hijos, no tenían descendencia, y Dios lo llamó. Y de ese llamamiento, Dios empieza a orquestar todo un movimiento que termina en un pueblo que hoy ocupa un territorio que se llama Israel. Y es de ahí, de esa promesa, de esa descendencia, que el Mesías nace, que Yeshua, el Salvador, que Jesús, el ungido, el unigénito, el Cristo, ¿verdad? Porque Cristo es ungido en griego. Entonces, amados hermanos, nace Jesús, pero en su tiempo, no, a pesar de que lo esperó Abraham, lo esperó Isaac, lo esperó Jacob, lo esperaron los patriarcas, murieron los patriarcas y los descendientes de los patriarcas estuvieron esperando por mucho tiempo al Mesías, y se instalaron los jueces, luego los reyes, luego los profetas, o profetas primero y luego los reyes, y luego todos y cada uno de los que han ocupado un puesto eminente en Israel estuvieron esperando al Mesías. Este nació en el tiempo que Dios había estipulado. Y así como estipuló, amados hermanos, y cumplió que Jesús viniera la primera vez, de igual forma cuando vengas en su advenimiento, como le mencionan algunos, o en su segunda venida, como mencionamos otros, lo va a hacer en el momento cuando llegue ese cumplimiento del tiempo. Dios va a cumplir su promesa, vamos hermanos. Y cuando Jesús viene, cuando Jesús vino, cuando Jesús ya está en su ministerio terrenal, porque debemos de entender, amados hermanos, que también cuando Jesús nació, amados hermanos, Él no nació como un hombre, en el sentido pues de un hombre adulto. Eso es lo que quiero decir. Él no nació como un hombre adulto, sino que Él nació, al igual que usted, que yo, como un bebé, y tuvo un proceso de formación. El Evangelio de Lucas nos deja ver que Él tenía cerca de 30 años o alrededor, o casi 30 años, cuando inicia su ministerio, porque las palabras griegas que ahí se utilizan no dice y tenía 30 años exactos, sino que deja ver o da a entender que estaba cerca de los 30 años, no es que tuviera el 30 años específicamente. Pero a lo que yo quiero llegar es que Él empieza a desarrollar su ministerio como un adulto. Entonces, cuando Jesús vino, pues nació como un bebé. Cuando el Verbo se encarnó y tuvo un cuerpo como el nuestro, tuvo un proceso también de formación. Y cerca de los 30 años, Él ya empieza un ministerio público. Una vez más, vuelvo a enfatizar la soberanía de Dios. Y cuando Él empieza su ministerio terrenal, ya en el Evangelio de Juan, voy a hablarle ahora del Evangelio de Juan capítulo 3, pues todos hacemos énfasis en uno de los versículos que son importantes y son conocidos por toda la humanidad,
pero al que yo quiero referirme ahorita es a la porción bíblica que está en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículos 14 al 21, y leemos: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, amados hermanos, en este precioso pasaje que debemos de leer en todo su contexto, nos deja ver que Jesús tenía que morir. Y menciona el pasaje, o menciona el episodio que estaba en la mente de todos y cada uno de los israelitas de aquel momento. Todos hemos leído que en el libro de Números el pueblo de Israel pecó contra Dios, porque murmuró contra Dios. Y Dios pues se enojó contra aquel pueblo que no creía en él, a pesar de ver las maravillas que Dios estaba obrando en ese momento, porque él había obrado milagros para sacarlos de Egipto y estaba obrando milagros para conducirlos en el desierto. Sin embargo, el pueblo de Israel, siempre con la dureza del corazón que tiene el ser humano, y no estoy criticando a Israel, sino que estoy llamando, amados hermanos, a que usted y yo reflexionemos y nos veamos reflejados ahí, porque igual que el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, que la iglesia de Dios, muchas veces nosotros murmuramos contra Dios, pecamos contra Dios, manifestamos incredulidad contra Dios. No estamos convencidos, no estamos seguros, porque muchas veces nos pasa alguna situación y creemos que Dios nos abandonó, que Dios nos olvidó, que Dios nos dejó, y nos portamos más como ateos, como incrédulos, que como cristianos. Y cuando se nos empieza a empeorar el panorama, nos atrevemos a acusar a Dios. Y Dios lo que hace es corregirnos y disciplinarnos. Pero el punto es que cuando el pueblo estaba siendo mordido por el enemigo, por una serpiente, porque recordemos que uno de los nombres con el que se identifica al enemigo, al diablo, a Satanás, que el Señor lo reprenda y que muchos niegan su existencia, es serpiente antigua, el dragón, el maligno, el adversario, el Satán, así se le conoce. Entonces, amados hermanos, nos deja ver ahí que el enemigo empieza a aniquilar, a atacar, a dañar a todo aquel que anda en desobediencia y que anda en pecado. Eso lo debemos de recordar, no olvidar que el pecado tiene sus consecuencias. Y es importante que recordemos que la Biblia nos habla de ello, el pecado y sus efectos, el pecado y sus consecuencias. Muchos hemos dejado de predicar de las verdades que en la Biblia están, pero el pecado tiene consecuencias. Y la única forma, amados hermanos, en que el ser humano sea salvo es cuando uno ve al Salvador. Jesucristo, amados hermanos, porque él lo menciona aquí, Jesús, Yeshua, el Mesías, el ungido, el Salvador, dice que tuvo que ser levantado, porque cuando Moisés recibió la instrucción, le dicen, mire, tienes que poner en un aspa, en un palo, en una figura de una vara que está extendida, vas a poner ahí una serpiente que ha sido atravesada por esa vara, y todo aquel que la mire va a ser sano. Entonces recordemos, amados hermanos, que no es que le estemos rindiendo un culto al diablo, porque muchos así lo interpretan, ¿verdad? Y algunos hasta
utilizan esa porción bíblica para ampararse en que nosotros debemos, que Dios ha permitido que exista la idolatría o se pueda dar culto a las imágenes en ciertos grupos religiosos. Pero no, hermanos, eso era una sombra, una figura, un ejemplo de lo que Dios iba a hacer en el futuro. Entonces, recordemos que Jesús, Yeshua, el Mesías, el ungido, el Salvador, tuvo que morir como un pecador, hermanos, aunque él no había cometido pecado. Él tuvo que ser crucificado y la misma ley de Dios indica que maldito todo aquel que muere colgado en un madero. Bueno, Dios había establecido, amados hermanos, en su ley que todo aquel que fuera colgado en un madero, ya sea por ahorcamiento, o sea por crucifixión, o sea por empalamiento, que también de eso habla la Biblia, era un maldito por Dios. Y no debía de pasar, amados hermanos, la noche colgado, o crucificado, o clavado, o traspasado por un madero. No podía, empalado sería el otro término también, no podía pasar la noche. Entonces Jesús murió en un madero. Fue crucificado en un madero como un malhechor, como un delincuente, aunque él no había cometido pecado alguno, sino que él cargó sobre sí todos los pecados de la humanidad para que en él el pecado fuese crucificado. El enemigo ya no tuviera autoridad para seguir destruyendo a los escogidos, a los del pueblo de Dios. Esa es la figura tremenda que el Señor nos está dando ahí. Y el enemigo fue vencido en esa cruz. El enemigo pensó que había logrado asesinar al Hijo de Dios, al prometido, aquel al cual Dios le había encomendado la tarea de salvar a la humanidad, pero no, fue él el que murió ahí, porque él, al morir en la cruz, le quitó el decreto o el acta de decretos que nos era contraria, como nos enseña la Escritura. Por eso es importante que lo leamos, amados hermanos. El enemigo murió por su propia arma, porque él pensó que crucificando al inocente, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él había ganado. Pues fue derrotado. Por eso la Escritura dice que él exhibió públicamente a los principados y potestades y los llevó cautivos. Son enseñanzas tremendas que nos deja la Biblia. Entonces, cuando él dice acá, nos deja ver que él tenía que morir. A veces, aunque tuvo oposición cuando él hablaba de esto, él permaneció firme. Él sabía que tenía que morir para que el precio de nuestros pecados, que esa sangre que había sido dado en la ley como un medio para la expiación de pecados, amados hermanos, y que por ello los israelitas tenían que sacrificar bueyes, tenían que sacrificar ovejas, cabras o palominos, dependiendo de la liquidez económica, porque realmente Dios estableció para cada tipo de nivel económico el sacrificio que podían realizar, a fin de que ninguno tuviera excusa, amados hermanos, de decir: miren, yo no ofrezco sacrificios porque soy pobre, porque tanto el rico como el pobre tenían establecido en la ley cuál era el sacrificio que podían presentar y que se les iba a ser acepto siempre y cuando lo hicieran en obediencia a Dios. Entonces el pobre no tenía excusas para decir: es que yo no puedo presentar mi sacrificio, por lo tanto Dios no tendría que perdonar mi pecado porque yo no tengo cómo presentar ofrendas. No, tanto el rico como el pobre tenían que presentar sus ofrendas y estaba establecido de qué forma lo tenían que realizar. Pero el punto al que voy es que se enfatizaba, amados hermanos, en el libro de Levíticos, precisamente, la serie de sacrificios que se debían realizar de acuerdo al pecado cometido, y en todos ellos, amados hermanos, se involucra el derramamiento de sangre. Aunque habían otros elementos que acompañaban el sacrificio, como el vino, como los granos, como el aceite, como la harina, como la sal, amados hermanos, el elemento principal y primordial que predominaba en todos los sacrificios era la sangre. Y sin sangre no hay remisión de pecados.
Entonces Jesús tuvo que derramar esa sangre pura, sin mancha, por medio de la cual se nos dio el perdón de pecados. Jesús nos deja ver en esta exposición bíblica que Él está haciendo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, que Él vino a cumplir esa misión de parte del Padre. Y se nos deja muy claro, hermanos. Yo creo que a veces nosotros pasamos por alto lo obvio, pero Jesús dice aquí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es decir, desde aquí están enfatizando, hermanos, que sin el sacrificio de Jesús no iba a haber salvación. Muchos se atreven a decir que hoy no hay salvación, que la salvación va a ocurrir en otra etapa, pero Jesús dice claramente que Él vino a realizar el sacrificio que iba a salvar al mundo. Y es por ello aquí enfatiza también el que cree, el que en Él cree, es decir, en ese sacrificio que Jesús hizo. Reconocemos primero la personalidad del Hijo como Hijo de Dios, como aquel que vino a dar su vida para que a través de su sacrificio nosotros recibiésemos el perdón de sus pecados, de nuestros pecados, llegamos a ser salvos. Entonces, amados hermanos, acá dice el que en Él cree, en el que Él es el Hijo de Dios, y que el sacrificio que Él hizo es el único y suficiente para que nuestros pecados sean perdonados, no somos condenados. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque ese es el otro punto, amados hermanos. Muchos esperaban la venida del Mesías para venir a ejecutar juicios en el momento. Pero Jesús viene en dos facetas. Y en la primera nos da salvación. Él vino como el Cordero de Dios, manso y humilde, para salvar al mundo. Pero en su segunda venida Él ya va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores, ya sin relación con el pecado, sin relación a esa venida humilde que Él tuvo, y va a venir a ejecutar juicios ya sobre la humanidad. Y en primera línea van a estar aquellos que no creyeron en Él, en lo que Él hizo. Y en segunda línea, en aquellos que habiendo creído, se apartaron. Se apartaron porque no perseveraron, porque no afirmaron su fe, porque pusieron su fe en los hombres, en los ministerios, en los ministros, en los apóstoles, en los profetas, en los cantantes de alabanza, en la instalación que tienen, en la comunidad que tienen, más no en el Señor. Amados hermanos, este es un tiempo en que nosotros debemos de reafirmar nuestra fe y poner nuestra mirada en el Señor, en Él, en el que realmente pagó el precio de nuestra salvación, que es Yeshua, que es Jesús, que es el Salvador, que es el Mesías, que es el ungido, que es el Cristo, amados hermanos. Hoy, tristemente, nosotros los hombres hemos apartado nuestra mirada de esa verdad bíblica, de esa verdad única que ha sido predicada por muchos años, pero que hoy lamentablemente ha perdido esa prioridad, porque hoy se habla de los viajes del apóstol, se habla de los viajes del ministro, de lo grande que son, del evento que van a hacer en tal lugar, del retiro que hacen en tal lugar, de la alabanza que tienen, del nombre que tienen, de porque son internacionales o porque tienen no sé cuántas iglesias bajo cobertura. Amados hermanos, la única cobertura que salva es la de Jesús, no es la de ningún hombre. Y si usted se siente ofendido, perdóneme, hermano, pero yo prefiero hablarle la verdad de Dios que hablarle la mentira del diablo. Y ni Pablo, amados hermanos, y con esto quiero ser bien enfático. Yo le pido a usted que lea, ya que usted es un creyente, que usted ama la palabra del Señor, que usted que ama la Biblia, la lea, la estudie, la analice y se dé cuenta que Pablo en ningún lado ofrece cobertura. Pablo habla con pasión, con esmero, con dedicación del ministerio de Jesús, de la obra que Jesús hizo, porque a eso lo enviaron, a él a predicar. Y en ningún pasaje él se ufana de la cantidad de iglesias que cubre. Él dice, él habla de la iglesia del Señor, no de su iglesia, no de su ministerio. No habla de Pablo Ministries o Paul's Ministries, no, él no habla de eso. Él habla de la iglesia del Señor. Entonces, amados hermanos, no saquemos de contexto algunas cosas que el Señor ha hablado en su palabra.
y regresemos a la verdad de que solo Jesús da salvación, solo Jesús da esperanza, y que solo a través del sacrificio que Él hizo es que nosotros somos salvos, amados hermanos. Por eso cuando uno quiere ser verdaderamente limpio, dice que Él se expone, porque la luz del mundo, que es Jesús, expone nuestra vida y nos hace arrepentirnos de la misma. Pero el que no quiere exponer su vida ante el Señor porque sus obras son malas y le gusta ir en eso, no aborrece la luz, habla mal de Jesús, lo critica, lo insulta, lo menosprecia, pone en duda su existencia, etcétera, amados hermanos, pues lo que pretende es seguir en pecado. Entonces, amados hermanos, Jesús hizo sus hijos. A través del sacrificio que Él realizó es que nosotros llegamos a ser hijos de Dios. A través del sacrificio que Él hizo. No es de otra forma, amados hermanos. Pero el aceptar el sacrificio de Jesucristo es primero reconocer nuestros pecados, es reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Porque nosotros, amados hermanos, desde que el hombre cayó en el huerto del Edén por el pecado que Adán y Eva cometieron, amados hermanos, desde ese momento nosotros necesitamos un Salvador en nuestras vidas. Necesitamos renovar, restablecer nuestra relación con Dios. Y eso lo hacemos nada más a través del sacrificio de Cristo Jesús. Es por eso que se nos abre el entendimiento. Cuando reconocemos que somos pecadores, cuando venimos a la luz, cuando está predicando la verdad de que solo en Jesús, en el Hijo de Dios, hay esperanza, salvación, perdón de pecados. Entendemos que el plan de Dios es salvarnos, porque Dios no ha querido condenar a la humanidad aún, amados hermanos, sino que ha dado un tiempo prudencial de salvación, un tiempo para que la gente se vuelva, se arrepienta de sus pecados, amados hermanos, y que brindó el sacrificio requerido para que a través de Él nuestros pecados fueran perdonados, amados hermanos. Que nos abre el entendimiento y reconocemos la necesidad que tenemos de Jesús, y por eso invitamos a que Él sea el Señor de nuestras vidas, para que menguemos en nosotros y Él crezca, para que veamos, para que lleguemos a ser como Él es, tal y como leí en el capítulo 4 de Gálatas. Yo se lo leí ahí, lo vemos de ahí de que tenemos que, y en la primera carta de Juan también dice que lleguemos a ser como Él es, ¿verdad? Y que tengamos en nuestro, dice acá, y por cuanto sois hijos, hablando en Gálatas 4:6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Nosotros no podemos llamar a Dios Padre si no tenemos al Hijo morando en nuestro corazón. Podemos decirle Padre por repetición, mas esa frase no es aceptada por Dios, debido a que en nosotros no está el Espíritu de Dios. Pero si en nosotros está el Espíritu de su Hijo, si en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra vida está presente el Espíritu de su Hijo, entonces cuando nosotros decimos Abba Padre, Él nos escucha inmediatamente. Entonces, amados hermanos, retomando, cuando nosotros reconocemos nuestra condición de pecadores, nuestra condición de que necesitamos un Salvador, nuestra condición de que la vida que tenemos y que hemos estado viviendo no es agradable a Dios, porque hemos andado en mentiras, en engaño, en robo, en fornicación, en adulterio, en muchas cosas, en tanta perversión que hay. Nosotros hemos andado ahí pensando que eso era bueno, pero nos damos cuenta a través de la exposición de la palabra del Señor, del Evangelio, de la verdad. Venimos a la luz de que solo en Jesús hay salvación, una verdadera y genuina salvación, amados hermanos, y una conducción a Dios, a que restituyamos nuestra relación con Dios, amados hermanos. Entonces viene el compromiso. Es ahí cuando somos hijos. Romanos capítulo 8, versículos 13 al 17. Anote la cita y la estudia, amados hermanos. Romanos capítulo 8, versículos 13 al 17 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Recordemos que cuando la Biblia habla de la carne, habla de aquellas obras que no son agradables a Dios. Gálatas capítulo 5, versículos 20 al 23, si no me falla la memoria, le invito a que lo lea. Ahí se detallan las obras de la carne y se habla de los frutos del Espíritu. Entonces dice:
Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, y aquí ya nos habla del Espíritu Santo, amados hermanos, que es el otro garante de nuestra salvación, porque el Padre envió al Hijo. El Hijo hizo el sacrificio y el Hijo envía al Espíritu Santo para que no estemos huérfanos. Capítulo 14 del Evangelio de Juan, lo puede leer usted ahí, se da cuenta de que el Señor cuida de las grey que Él ha salvado, porque somos la grey de Él, no somos la grey de ningún ministro, amados hermanos. Te lo quiero enfatizar porque hoy muchos se rasgan las vestiduras porque dicen mi apóstol es el mejor, porque mi ministro es el mejor, y no. El que pagó por usted, amados hermanos, el que hoy ha permitido que usted tenga la bendición de poder leer la Biblia, de poder estar sentado en la iglesia, de poder estar prosperando, de poder tener vida, salud, de poder tener un buen matrimonio, o que su matrimonio esté siendo restaurado, de que usted esté recibiendo salud y sanidad, o que esté en un proceso de sanidad, es el Señor Dios Todopoderoso a través de su amado Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. No es por ningún hombre. Los hombres somos siervos de Dios, que Dios utiliza, mas no debemos de ocupar nunca el lugar de Dios, porque Dios es único y Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, amados hermanos, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, debemos de examinarnos, amados hermanos, si nuestra vida está siendo guiada por el Espíritu de Dios. ¿Estamos dejando que el Espíritu de Dios actúe en nuestras vidas o no? Esa debería ser la pregunta que cotidianamente deberíamos estarnos haciendo. ¿O estamos inclinados a seguir haciendo las obras de la carne? Porque déjenme decirle, amados hermanos, que uno de los principios fundamentales de la fe del cristiano es que tenemos tres enemigos presentes. Uno es el mundo, el sistema como tal, no el planeta. El sistema, ese sistema que inventa perversidades, que inventa maldades, que está constantemente rodeándonos, que de una u otra manera tenemos interacción con él porque vivimos en este planeta, amados hermanos, y obviamente el sistema que está dominando el planeta tanto en la informática como en las finanzas, como en la política, como en la educación, etcétera, etcétera, es lo que el mundo establece. Entonces estamos luchando contra él. El otro enemigo es la carne, que es la que nosotros, en la cual vivimos. Nuestro cuerpo es de carne, hermano, carne y huesos. Y obviamente los apetitos de la carne van en contra de los apetitos del espíritu, amados hermanos, y eso es constante y tenemos que predominar y luchar con la ayuda del Espíritu de Dios. Y tres, el diablo. Esos son los tres enemigos declarados que tenemos. Entonces, amados hermanos, tenemos que estar luchando contra la carne. Por eso dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por medio del cual clamamos Abba Padre. Fíjese, una vez más, la Escritura nos enfatiza que es a través del Espíritu de Dios, del Espíritu que Dios da, que nosotros podemos llamar a Dios Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y aquí viene una parte fundamental que muchas veces obviamos, amados hermanos, en la lectura bíblica, que es: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, amados hermanos, acá es donde muchos hemos perdido la perspectiva. Porque nosotros creemos que ahora, al ser hijos de Dios, automáticamente nosotros somos los que mandamos a Dios. Y no es así, amados. Dios nunca pierde su figura de autoridad. Si Él es Dios, Él es nuestro creador. Si Él es Padre, pues es el que toma la decisión, el que nos corrige, el que nos disciplina, el que manda. Si es nuestro Señor, de igual forma, Él es el que dice qué hacemos y qué no hacemos. Él es el que dice sí, Él es el que dice no. No somos nosotros, pero hemos torcido, amados hermanos, la realidad. Y ahora creemos que porque somos hijos de Dios, nosotros somos los que le tenemos que negar a Dios. Nosotros somos los que tenemos que decretar. Nosotros somos los que tenemos que ordenar. Y no es así, amados. Muchas veces, si bien es cierto, hay ejemplos en la Biblia que Dios
faculta al hombre, pero aquel hombre que tiene una relación firme, duradera y cultivada con él, le da la facultad de poder de alguna manera hablar, utilizar el nombre de Dios para que algunas cosas sucedan. El ser humano, el hombre, tiene que estar muy seguro de que es Dios el que le habló y que le ha dado esa autoridad para hacerlo. Pero esos son contados los casos en que ha ocurrido. Pero generalmente es Dios el que toma la decisión. Y nosotros, amados hermanos, a veces hemos malinterpretado versículos de la Escritura y creemos que nosotros tenemos autoridad, dominio, señorío sobre Dios. Y es ahí donde estamos fallando. Entonces, amados hermanos, quiero concluir porque el tiempo lamentablemente se me ha ido y no llegué a los otros puntos que quería llegar, pero sí es importante, amados hermanos, que recordemos que este pasaje de la Escritura, esta primera carta del apóstol Juan, en capítulo 3, versículos 1 al 3, nos dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Amados hermanos, nos tiene que llamar a la reflexión de la importancia que es que se nos ha hecho ser hijos de Dios, pero también de la responsabilidad que esto conlleva y de la sujeción que debemos de tener hacia Dios. No Dios a nosotros, sino nosotros a Dios, y imitar su conducta, cultivar nuestra relación con Él, a entender que estamos en un proceso, amados hermanos, y que aun cuando lleguemos a cierta madurez o cierto avance en nuestro caminar cristiano, Dios no debería dejar de ser nuestra prioridad, y no permitir que nos envanezcamos o nos pongamos orgullosos por haber llegado a cierta estatura, sino que al contrario, debemos de ser humildes tal y como el Señor lo fue, porque Él era el Hijo de Dios, y aún estando sobre esta tierra, amados hermanos, Él nunca fue un orgulloso ni un vanidoso, y a pesar de que Él tenía el poder, el dominio y la autoridad de hacer muchas cosas, Él no la realizó, sino que se sujetó a realizar la obra por la cual el Padre lo envió. Entonces, amado hermano, en esta noche es el deseo de mi corazón que Dios le guarde, que Dios le bendiga, que la palabra que hoy hemos compartido con ustedes, amados hermanos, sea para edificación. Le invito a que tome lo bueno y que deseche todo aquello que usted considere que no edifica su vida. Pero si edifica su vida, le ruego que también lo compartan con otras personas, que usted también estudie el tema, lo medite, lo reflexione y lo traslade, porque es necesario, amados hermanos, que hoy transmitamos el mensaje de salvación y esperanza a todas las personas, porque el tiempo se está terminando. Y eso no es una frase de mercadotecnia ni es un eslogan, sino que es una realidad. El tiempo se está terminando, y cuando menos lo pensemos, el Señor va a estar aquí de vuelta. Y la primera pregunta que nos hará es si cumplimos el ministerio para el cual Él nos llama. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga, y serán otra oportunidad, si el Señor así lo permite, que estaremos compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.